Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es una bendición poder una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Nos acompañan en esta noche la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, la hermana Sayan Yamilet, mi hija, y hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, este privilegio que es una bendición, hermanos, que el Señor nos otorga para poder compartir esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias y estamos, Señor, esta noche pidiéndote la dirección, la guianza de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que envíes de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Hace unos 3 domingos, hermanos, poquito antes, ¿verdad?, de entrar a las vacaciones que hubieron ahora, hermanos, estuvimos hablando acerca del sueño de Nabucodonosor. Y estuvimos hablando algunos puntos que vamos a mencionar en esta hora. La estatua del sueño de Nabucodonosor, que puede interpretarse desde distintos ángulos, ¿verdad? Pero que, hermanos, hoy en este estudio estamos hablando desde el punto de vista de los 5 imperios mundiales. Entonces, esa estatua que Nabucodonosor soñó, hermanos, tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos los tenía de plata, el vientre y los muslos los tenía de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, estuvimos hablando la vez pasada en el tema del sueño de Nabucodonosor, la primera parte, las características que de alguna manera Nabucodonosor tiene del anticristo, como que si fuera el espíritu del anticristo. ¿Ok? Porque mire, cabe mencionar que una cosa es la persona del anticristo, que es el que se va a manifestar, hermanos, al fin de los tiempos. Y ya estamos, hermanos, ya en víspera de eso, ¿verdad? Y otra cosa es el espíritu, que vienen siendo lo mismo, pero que acá es de una manera no visible, sino espiritual. Entonces, las características del anticristo en Daniel 5:21, hermanos, encontramos que fue echado, dice, de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias. Entonces, de alguna manera, la bestia de acá de Apocalipsis se concatena con Daniel capítulo 5:21, que es, hermanos, Nabucodonosor, quien se convirtió o fue semejante, hermanos, a una bestia. Y encontramos pues que su lugar, su parte fue, hermanos, con los asnos monteses, dice la Biblia, se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Entonces Nabucodonosor, decíamos la vez pasada, tuvo características del anticristo. Esto habla del espíritu del anticristo. Eso, hermanos, en la Biblia encontramos que Nabucodonosor se enalteció y llegó a sentirse como un dios. Por ello, durante 7 años le fue dado corazón de bestia. Ese enaltecimiento, hermanos, lo podemos ver cuando él elabora una imagen o manda a construir, a edificar, o ¿cuál sería la otra palabra? A hacer, ¿verdad? Una imagen para que fuera adorada. Entonces dice Daniel capítulo 3, verso 5, que en el momento que oigáis
el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esto lo vimos pues hace 2-3 domingos atrás. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Entonces Nabucodonosor, hermanos, hizo un horno que fue calentado 7 veces. Y cuando se habla de esto, se está haciendo una alusión a los 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, hermanos, y ahí se metió a 3 jóvenes hebreos que no quisieron adorar la estatua de oro. Esos jóvenes hebreos representan a los santos que van a quedarse en la tribulación, que no dieron la estatura, pero que en la tribulación, por cuanto ellos entienden la revelación de la palabra, se van a negar a adorar la imagen del anticristo. Son figuras, son, hermanos, enseñanzas que nos tiene el Antiguo Testamento. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es interesante, hermanos, porque se está hablando de lo que sucederá en la tribulación y en la gran tribulación. Entonces, mis amados hermanos, este imperio de Nabucodonosor utilizó estrategias para pervertir al pueblo de Dios con sus costumbres. Entonces, una de ellas, hermanos, que es donde vamos a ir entrando poco a poco en me cayó un animalito aquí ahorita, o a lo mejor es algún bichito, ¿verdad? Bueno, una de ellas fue traer al pueblo de Dios a Babilonia. Esto es interesante, hermanos, porque el espíritu del anticristo lo que está haciendo en este tiempo, hermanos, es babilonizando la iglesia. De alguna manera ha estado confundiendo al pueblo de Dios. Ha estado, hermanos, haciendo que las iglesias, o las iglesias tanto evangélicas, ¿verdad? Como las iglesias, cualquier tipo de iglesia, hermanos, adopte costumbres que son babilónicas. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Dice la Biblia, hermanos, en Daniel capítulo 1, verso 3, en la Biblia Las Américas: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Mire que de dónde está tomando, hermanos, aquí Nabucodonosor. Está tomando de los hijos de Israel. Esta es figura, hermanos, del pueblo de Dios. ¿De dónde va a tomar? De los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y va a tomar de la familia real, va a tomar a reyes y de los nobles. Y mire que vamos a ir entrando en algunos puntos que son importantes. Daniel capítulo 1, verso 4 dice que eran jóvenes. Hermanos, el espíritu del anticristo está buscando, hermanos, tomar a la juventud, confundirlos de la manera que sea, babilonizarlos. De manera, hermanos, que los jóvenes están en peligro y necesitamos orar por ellos, necesitamos predicarles la palabra, evangelizarlos, hermanos, y si es posible reevangelizarlos, ¿verdad? Porque mire, Daniel 1:4 dice: jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno. O sea, que no andan buscando a cualquiera, hermanos, andan buscando a nuestros jóvenes. Y luego dice: de buen parecer.
inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento. Luego sigue diciendo ese verso, y que tengan habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. ¿Cuál rey? Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Recuerde que Babel significa confusión, y que, hermanos, el espíritu de Babel o de Babilonia se cierne en este tiempo sobre las iglesias. La iglesia, hermanos, que no pide al Señor revelación, dirección, va a confundirse, hermanos, en un mar de doctrinas que se están dando en este tiempo, hermano. Y dice luego la Biblia, y le mandó que les enseñara la escritura, pero babilónica. Entonces, mis hermanos, aquí hay muchas cosas que comentar, ¿verdad? Y dice, y la lengua de los caldeos. Ahora, el rey escogió a príncipes, escogió a nobles y los sumergió en el ambiente babilónico. Eso es tremendo, porque la confusión, hermanos, en este tiempo es el pan nuestro de cada día, dentro de las mismas iglesias. Y hermanos, la juventud está siendo doctrinada por Babilonia. Y a veces también, hermanos, los príncipes, los pastores, los que están al frente de la iglesia, hermano, con las iglesias emergentes, las iglesias que están solamente, ¿verdad?, que hacen marketing para alcanzar solamente un determinado grupo de personas, que en este caso, ¿verdad?, hay quienes hacen unas encuestas para ver cuál es el mayor grupo en la sociedad, y obviamente que son los jóvenes, adolescentes y jóvenes, y que no le interesan a algunas iglesias los niños o los ancianos, sino que solamente la juventud, para sumergirlos en un ambiente babilónico. Mire, notemos que lo que estamos hablando ahora, hermanos, es que el ataque es contra los príncipes, contra los nobles, es decir, contra aquellos que escudriñan la palabra. Eso indica, hermanos, que el diablo ataca a los ministros que están al frente de una congregación, ataca a los ministros que cubren a otros, a los que enseñan, a los que guían al pueblo a través de la palabra de Dios. Y mire que dice Hechos 17:11, hablando de nobles. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, mis hermanos, voy a regresarme un poquito para hablarles entonces de estos puntos. Miren, veamos qué es lo que el enemigo está buscando en este tiempo. Daniel capítulo 1, verso 4. Jóvenes. El apóstol Pablo enfocó, hermanos, su ministerio en gran parte hacia algunos jóvenes como Timoteo, Tito. Y a Timoteo le decía, sé ejemplo, que nadie te menosprecie. Porque es fácil que los jóvenes, hermanos, se desvíen de la palabra del Señor, pero el Señor tiene un propósito especial para la juventud. Los jóvenes, hermanos, de alguna manera son la esperanza de la iglesia, pero el enemigo sabe que si confunde a nuestros jóvenes y de alguna manera los confunde tanto en lo moral, en lo ético, en lo sexual, en cuanto a la escritura, hermano. Es importante que nosotros le pongamos tal vez un poco más de interés, ¿verdad?, a los jóvenes en este tiempo. Nabucodonosor, hermanos,
de alguna manera era sombra, figura del anticristo, porque el espíritu que había en él era de confusión. Dice en la Biblia, hermanos, que los jóvenes que mandó buscar Nabucodonosor no fueron cualquier tipo de jóvenes. Eran jóvenes que no tuvieran defecto alguno, que no tuviesen defecto físico, tampoco mental. Tenemos jóvenes que son sanos, que son fuertes, y que el Señor, hermanos, mire, si el diablo de alguna manera, hermanos, por medio del anticristo, o ese espíritu del anticristo está buscando a la juventud, Dios por su parte, por medio del Espíritu Santo y por medio de los ministros, hermanos, estamos hablándole a los jóvenes, llamando a los jóvenes para buscar de Dios cada día más y más. El Señor ve la iglesia, hermanos, y ve a los jóvenes como dice la Biblia, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. De manera que la Biblia dice en Cantar de los Cantares: hermosa eres, amiga mía, paloma mía, ¿no? Y luego dice: eres sin defecto, no encuentro en ti defecto alguno. Porque el Señor mira, hermanos, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Pero el enemigo quiere a estos jóvenes, los quiere para confundirlos, incluso para usarlos, hermanos, y que ellos mismos vayan y confundan a otros jóvenes. Jóvenes de buen parecer, que sean hermosos, hermosos por dentro, hermosos por fuera. Hermano, imagínense, ¿quién no le va a creer a un joven que está predicando la palabra y que está sirviendo al Señor, pongámoslo entre comillas, ¿verdad? Y que está predicando un evangelio babilónico o babilonizado, con tradiciones y costumbres que no son cristianas, que no son bíblicas, sino que la han extraído, ¿verdad?, de las tradiciones tanto católicas como mundanas, y las han traído a la iglesia. De manera, hermanos, que ese es el propósito del espíritu del anticristo. Y es el deber de nosotros como pastores, ¿verdad?, hablar acerca de esto para ubicar al pueblo del Señor y a nuestros jóvenes. Dios se interesa en el corazón de los jóvenes. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Pero también el anticristo está preparando un ejército de jóvenes. No cualquier tipo de jóvenes. Jóvenes sin defectos, jóvenes de buen parecer. Y dice: inteligentes en toda rama del saber. Hermanos, si hay una etapa en la que se adquieren conocimientos y habilidades y diferentes tipos de saberes, hermanos, es en la juventud. Los jóvenes son inteligentes, hermanos. Los jóvenes pero el gobierno ocupa a los jóvenes. Con todo respeto y sin buscar pleito a los narcos, ¿verdad? ¿A quiénes que ellos jalan o buscan para que formen parte de la fila del narcotráfico? Jóvenes. Son jóvenes los que están, hermanos, vendiendo en el narcomenudeo, o los que están con una metralleta, con una pistola. Son jóvenes los que están secuestrando, son jóvenes los que están, hermanos, metidos en la mafia. Porque ellos tienen inteligencia. Ellos, los jóvenes, hermanos, también desarrollan capacidades que Dios les ha dado, pero que si son mal canalizadas, van a llenar el mundo de atrocidad, de maldad, de iniquidad. Pero si la iglesia, hermanos, entiende esto, que el plan del enemigo
es dañar a los jóvenes, entonces un joven, dos jóvenes o tres jóvenes que tengamos, o los jóvenes que tengamos en la iglesia, le vamos a poner interés y le vamos a enseñar la palabra pura, la doctrina pura, los vamos a discipular. Claro que, hermanos, no podemos obligarlos, ¿verdad? Hay jóvenes que no les agrada o no tienen, otra vez, entre comillas, ¿verdad? No tienen tiempo para ser discipulados. Pero el discipulado es importante. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor llamó a jóvenes con estas características y que estuvieran dotados de entendimiento. Hermanos, permítame decirle, esto significa que Nabucodonosor, interpretado, el espíritu del anticristo sabe que la juventud, que hay jóvenes que tienen entendimiento, que entienden, que comprenden, que se le explican las cosas, hermanos, y las absorben como una esponja. Un joven que lee libros, hermanos, le entiende, se mete a la computadora, hermanos, y las manejan de una manera extraordinaria. Los celulares han creado sus propias, digámoslo así, sus propios, ¿cómo decirlo? Su forma de comunicarse con siglas. Entonces, hermanos, están dotados de entendimiento. Y si eso lo toma el anticristo, hermanos, vamos a estar en problemas serios. Pero si la iglesia toma en cuenta a sus jóvenes, entonces, hermanos, vamos a hacer de gran bendición para la vida de los jóvenes, y los jóvenes van a ser de gran bendición para muchos. Dice que en Daniel capítulo 1, verso 4, estos jóvenes que quería Nabucodonosor eran jóvenes con habilidad para discernir. Pero obviamente desde el punto de vista de Babilonia, los iban a enseñar, los iban a capacitar para discernir entre lo que era bueno para Babilonia y lo que no era bueno para Babilonia. Pero nosotros los ministros, los sacerdotes del Señor, estamos llamados, hermanos, para enseñar al pueblo de Dios a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es puro y lo que es inmundo, entre lo que es de la palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. No, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, hermanos, que qué bueno, ¿verdad? Que hubo un Sócrates, que hubo un Platón, que hubo, hermanos, no sé cuántos filósofos, pero ninguna de esas palabras, hermanos, nos van a ayudar a nosotros a desarrollarnos. Lo que nos va a ayudar al pueblo de Dios y a la juventud, hermanos, es la palabra de Dios, que es útil para instruir, para redarguir. Es útil para llevarlos a la madurez espiritual y para que puedan discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Yo estaba leyendo, ¿verdad? Un texto, y dice que un joven en su casa, pues llegaba y abrió la llave, y su papá le dice: cierra bien la llave. Iba a entrar al cuarto y el cuarto no cerró bien, y le dice: cierra bien esa puerta. Iba a salir de la casa y le dice: echaste candado, pusiste llave. Y el papá tras de él: apagaste las luces, esa televisión está encendida. Y el joven decía: ya me tiene harto mi papá, me voy a ir a trabajar. Y buscó en el periódico y vio que estaban ofreciendo un buen trabajo en una buena empresa, con prestaciones y con un buen sueldo. Y dijo: este es el momento mío para irme de la casa y dejar de escuchar a mi papá todos los días que
que apaga esa luz, cierra esa llave, esa puerta, esto acá, ya limpiaste, ya arreglaste. Entonces dice que él se fue a buscar trabajo. Y cuando llega a ese lugar donde estaban ofreciendo el trabajo, vio una larga fila de personas, jóvenes, que fueron por ese trabajo. Pero dice que al entrar vio que el tapete de la casa, de ahí de ese edificio, estaba sucio y estaba de lado. Agarró él, lo levantó, lo sacudió en la calle y lo puso bien y entró. Vio que pues ya era tardecito, tarde en el sentido de que ya era una mañana muy soleada, muy clara, y vio que había una luz encendida y que esa luz estaba de más encendida, y fue y la apagó. Iba pasando por los lavabos donde estaban a las orillas y vio que una de esas llaves estaba goteando y se acercó y la cerró. Siguió caminando, vio basura tirada y la levantó y la echó en el cesto. Hermano, llegó hasta donde estaban otros sentados y se paró y dijo, no, pues para que me den este trabajo va a estar difícil. Pero en una de esas pues fueron pasando y pasaban rápido. Hasta que lo llamaron a él. Y al pasar le dijeron, danos tu nombre, estás contratado, le dijeron, entrando. Y le dice, pero si no me han hecho ninguna entrevista, nada. No es necesario. Ninguno de todos esos que viste allá afuera ayudó en nada. Todos vieron el tapete, la luz encendida, la llave que estaba tirando agua. Todos vieron la basura que estaba tirada. Nadie la levantó. El único que pudimos observar por las cámaras fue a ti. Así que estás contratado. Aquel muchacho dijo, wow, de verdad que vale la pena lo que mi papá me enseñó. Entonces, mis hermanos, necesitamos enseñar a nuestros jóvenes. Tal vez en el momento parezca algo que exagerado, pero es, hermanos, para que ellos aprendan a discernir entre lo que es agradable a Dios y lo que no. Y dice, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Hermano, nuestros jóvenes o le sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores, o le van a servir al anticristo. Dice la Biblia, hermanos, que uno de los personajes que viene en un caballo, que es el anticristo, en unas versiones dice que viene con una balanza en la mano, pero en otras versiones dice que trae un arco, pero ese arco no trae flechas. Entonces, el anticristo, el espíritu del anticristo, hermanos, anda buscando hijos. Necesita hijos, flechas, que tengan la capacidad para servir. Y es que, mire, le voy a decir esto, todo ser humano, incluyendo los jóvenes, si no le sirven a Dios, de todas maneras le van a servir a alguien. Porque también existe, hermanos, el diablo, el anticristo. De manera que el Señor, hermanos, está llamando a nuestros jóvenes a servirle. Dice, y este Nabucodonosor mandó que le enseñaran la escritura, hermano. Claro, la escritura de los caldeos, la escritura babilónica. Y en eso debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque precisamente, si Dios lo permite, no sé si en una semana más vamos a estar enseñando acerca de la pluma mentirosa de los escribas. Porque hay Biblias babilonizadas, hermano. No solamente la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los testigos de Jehová,
También existen Biblias comentadas, que sus comentarios tienen el propósito de imponer una forma de pensar, una doctrina. La Biblia comentada, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esos comentarios, porque los comentarios no son inspirados por Dios. Son comentarios de alguien. Sea Scofield, Thompson, sea quien sea. Entonces, hermanos, pero también hay otras Biblias. Fíjese, usted yo acabo de compartir con los hermanos de la iglesia en el grupo que tenemos, en la revista Rema de marzo de 2012, que habla, hermanos, acerca de cómo ya desde aquel tiempo ya se habían hecho en algunos países, principalmente en Alemania, la Biblia de los gays y las lesbianas. Así como lo escuchan. Y no hablemos, ¿verdad?, de la Biblia satánica, que también ya existe. O sea, a nuestros jóvenes, hermanos, se les va a enseñar la escritura. Van a aprender. Pero es preferible que le enseñemos nosotros la palabra de Dios, la doctrina pura, a que el espíritu del anticristo los lleve a aprender, hermanos, la escritura, pero la escritura dañada, la escritura que está manipulada, contaminada. Y entre eso, hermanos, no solamente hay Biblias que enfocan, ¿verdad?, ciertas sectas. Lo que hizo la Iglesia Católica de meter, hermanos, los libros deuterocanónicos, que eso es la palabra deutero, hermanos, dice que es en segundo lugar, o sea, es decir, son inspirados pero después de los otros. Y no, Lutero los puso, hermanos, al final, como diciendo, estos son libros buenos como historia, pero no buenos como doctrinales. Entonces, necesitamos enseñar las escrituras, la iglesia, el pueblo y la lengua de los caldeos. Necesitamos enseñarle, hermanos, a nuestros jóvenes el lenguaje bíblico, la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, la iglesia va a ser babilonizada. En esta hora, hermanos, yo quiero invitarles para que oremos por nuestros jóvenes. El tema, ¿verdad?, que hemos estado hablando en estos días, hermanos, es el sueño de Nabucodonosor. Y es que Nabucodonosor soñó con una imagen, y la cabeza, hermanos, era de oro. Por eso hablamos de Nabucodonosor, que es lo que implica, hermanos, y qué es lo que significa la cabeza de oro. Hay una mente diabólica, hay un espíritu del anticristo que se está moviendo, hermanos, en el mundo, tratando de confundir, de contaminar y de meterse en la mente y en el corazón de nuestros jóvenes. El Señor ayude, hermanos, a nuestros jóvenes, y yo le invito para que elevemos una oración en esta hora por cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, te agradezco por este tiempo que nos has permitido hablar esta palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes. Mira, no sé cuántos jóvenes, Señor, oigan este mensaje, pero yo te ruego que esta palabra, Señor mío, llegue al corazón. Primeramente, Señor, a los oídos de aquellos jóvenes que, Señor, entran a las redes sociales. Y que la juventud, Señor, quede tocada por tu espíritu y por tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, a mis hijos,
a mis hijas. Bendigo, Señor, la iglesia, a los jóvenes de la congregación, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre preciosa y que, Señor, el discipulado, el estudio que se les da, Señor, ellos lo atesoren y que sean, Señor, enseñados por ti en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de Babilonia, Señor, todo espíritu babilonizador en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a despedirnos y bueno, saludamos a nuestra hermana Oralia Torres, hermano Martín López, pastor. Dios te bendiga, hermano Martín. Amén. Bueno, para la próxima semana, recuerde que seguimos con los mismos temas, más bien la temática, ¿verdad? Los domingos hablamos un poquito de escatología y no son las vocales que estoy diciendo. Y el tema que acabamos de hablar, perdón, sí es escatológico porque ya estamos viviendo ese tiempo. Ya estamos, hermanos, en esos tiempos. Hoy estaba escuchando un audio o un video, estaba viéndolo, pues, y oyéndolo, acerca de los planes que hay, hermanos, en este tiempo. Desde el 2021 en adelante, al 2030, dicen en este video, a mí, no me lo crea a mí, ¿verdad? Porque puede ser que esté exagerando el que está hablando ahí, pero por todo lo que se está viendo, se dice, hermano, que en ese periodo se va a hacer una nueva moneda, una moneda mundial, un banco mundial, un ejército mundial, un gobierno mundial, de manera, hermanos, que se va a terminar la soberanía de los países, y ese es el propósito. Entonces debemos nosotros irnos preparando, hermanos, porque si esto es real, que del 2021 al 2030 las organizaciones mundiales pretenden unir toda la tierra o todo el mundo, hermanos, en un solo gobierno, en una sola religión, en una sola moneda, en un solo banco, un solo ejército. Entonces, mis hermanos, estamos cerca de lo que la Biblia dice y de lo que acabamos de hablar ahora. Por eso le decía, no es que todavía va a suceder, hermano. Ya estamos viviendo en ese tiempo. Nos alcanzó, dirían algunos que les gustan las películas del futuro, nos alcanzó el futuro, nos alcanzó la escatología. Estamos viviendo en tiempos bíblicos. Decía una hermana, pastor, ¿cómo me hubiera gustado vivir en los tiempos bíblicos? Hermana, le dice, estamos viviendo en los tiempos bíblicos. Nada más que a algunos les tocó vivir los tiempos bíblicos de la primera venida del Señor, allá en Mateo, Juan, Marcos, Lucas. Pero nosotros ya estamos acá en el Apocalipsis. ¿A poco, pastor? ¿En serio? Y preparémonos, hermano. Preparémonos porque el Señor viene ya. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos y que pasen buenas noches. Y mañana a partir de las 8, ya reiniciamos hoy, hermanos. Mañana vamos a seguir hablando del tema que comenzamos hoy, que titulamos Pelea la buena batalla. Que el Señor les bendiga, hermanos.